Gabriela Piovano trabajó en la primera línea de combate de la pandemia en Argentina. Es médica infectóloga del Hospital Muñiz en Buenos Aires, uno de los nosocomios más prestigiosos del país. La política de cero COVID de China logró controlar de manera efectiva los contagios, mientras que en países donde no se adoptaron esas medidas, las poblaciones padecieron la peor cara del virus. Para Piovano, la política aplicada por China fue muy acertada. Lo evalúo como una política muy acertada, ¿no es cierto? Si bien obviamente pensando en la enorme población china para implementarlo parecía algo difícil, pero realmente, digamos, desde el punto de vista epidemiológico era lo correcto y era lo que en realidad tendría que haber sucedido en el resto del mundo. O sea, si el resto del mundo hubiese acompañado a China con esta política, seguramente el brote se hubiese, digamos, aplacado muy rápidamente. La parte continental de China registró un número de fallecidos de algo más de 5.000 personas desde el comienzo de la pandemia, mientras que en países como Estados Unidos, que no han aplicado estrictas medidas de confinamiento, han muerto más de 1 millón de personas. Consultada sobre la gestión de la pandemia que tuvieron desde Washington, la experta considera que sus políticas perjudicaron a la población. Desplegaron, digamos, toda su política de intereses sectoriales en detrimento de la población, ¿no es cierto? Primero, en primer lugar, justamente la política de Estados Unidos fue pro infección, ¿no? Inclusive han llegado a decir que era mejor que la población se infectara de forma indiscriminada. Bueno, enseguida empezaron a lucir este capitalismo despiadado, ¿no? Por ejemplo, hablando de los testeos masivos con vistas a aislar a la gente, con testeos producidos desde el sector privado que inclusive después demostraron que no eran de calidad, ¿no es cierto? Y esto haber sido, por ejemplo, abonado por los propios usuarios. O sea, realmente todo un despropósito, ¿no? Vimos a Estados Unidos desplegar en los primeros días una carpa, ¿se acuerdan?, en el Central Park, y esa era la pretendida respuesta del gobierno de aquel momento a la pandemia. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Estados Unidos primero impulsa a su población a infectarse y después hacen sendos homenajes y sentidos homenajes, ¿no? Pero realmente cuando les toca gestionar en pro, digamos, de el bienestar común, evidentemente para lo único que están capacitados es para la guerra, ¿no? Según datos del Monitor Público de Vacunación, Argentina ha aplicado más de 108 millones de dosis de diferentes vacunas contra la COVID-19 y también ha llevado a cabo confinamientos totales y parciales que ayudaron a aplacar la curva de contagios. Según el Ministerio de Salud de Argentina, las vacunas chinas aplicadas fueron Sinopharm y Covidencia. Las dosis llegaron al país en un momento crítico de la pandemia y ayudaron a reducir la mortalidad en la población, por lo que la cooperación entre ambas naciones fue clave para superar la crisis. André Flores, CGTN en español, Buenos Aires.